Imagina Roma no solo como ruinas de piedra antiguas, sino como un imperio vibrante pulsando con poder, comandando el mundo conocido, luego míralo desmoronarse, pieza por pieza, a lo largo de siglos. La decadencia de Roma no ocurrió de la noche a la mañana. En cambio, fue un deterioro prolongado, impulsado por errores, conflictos internos y presiones externas implacables que el imperio no abordó a tiempo. En este vídeo, desentrañaremos esa caída paso a paso. Descubriremos las historias reales detrás de los grupos bárbaros, revelando por qué fueron meramente los actores finales en una saga de siglos. Cómo un gigante aparentemente inquebrantable comienza a fracturarse en su apogeo. Esa es la historia que exploraremos. En la cima del siglo I después de Cristo, Roma parecía invencible. Bajo gobernantes como Augusto, Vespasiano y Trajano, se expandió por vastos territorios, desde los bosques brumosos de Britania hasta los desiertos de Arabia, abarcando unos 5 millones de kilómetros cuadrados. Aproximadamente 1 de cada 4 personas en el mundo vivía dentro de sus fronteras. La Pax Romana permitió 2 siglos de calma comparativa. Carreteras se entretejían por el paisaje como líneas vitales, acueductos transportaban agua a largas distancias, y surgió una cultura compartida a través de la ley, la moneda, la arquitectura y el lenguaje. Las legiones mantenían el orden, y las redes comerciales prosperaban. Todo parecía sólido, pero debajo de esta fachada ya se formaban grietas. El tamaño gigantesco del imperio se convirtió en su carga. Cada nueva región demandaba más tropas, funcionarios y recursos para gestionarla, pero el modelo en el que Roma se basaba dependía de la conquista constante y los botines de guerra. Cuando la expansión terminó, el suministro de esclavos y riqueza se ralentizó, y las grietas se ampliaron. Los impuestos se dispararon, la ciudadanía libre se empobreció, y los ingresos del Estado no pudieron seguir el ritmo de sus gastos. Para el siglo II, Roma no pasaba hambre de comida, sino de dinero. Su sangre económica se estaba diluyendo. Las rutas comerciales que conectaban India, África y Europa flaquearon bajo la piratería, los conflictos y la inestabilidad, haciendo que los precios se dispararan. Para financiar ejércitos y programas públicos, Roma recurrió a devaluar su moneda, más cobre, menos metal precioso, provocando una inflación rampante. La gente común, pequeños agricultores y artesanos, soportaron lo peor. Muchos perdieron sus tierras o las abandonaron por completo. De este caos surgió algo nuevo, un sistema donde los campesinos buscaban protección de terratenientes adinerados, ofreciendo mano de obra a cambio de seguridad contra recolectores de impuestos, soldados y criminales. Esta fue la raíz temprana del feudalismo, nacida de un Estado que ya no podía proteger a sus ciudadanos. Mientras tanto, la política descendió al caos. A partir del 235 después de Cristo, Roma entró en la crisis del siglo III, una era tumultuosa en la que 20 emperadores gobernaron en menos de 50 años, la mayoría terminando violentamente. Generales se declaraban gobernantes, y el ejército se consumía en guerras civiles. Las provincias se fracturaron, las legiones chocaron, y la autoridad imperial se desintegró desde dentro. Mientras el ejército se desgarraba a sí mismo, las amenazas externas presionaban con más fuerza. Tribus germánicas cruzaron el Rin, sármatas atacaron Panonia. Bandas armadas devastaron regiones, ciudades quedaron indefensas, e incluso soldados romanos saquearon su propio territorio. El historiador Zósimo describió esta era como Roma devorándose a sí misma, un tiempo desesperado y caótico. Buscando estabilidad, el emperador Diocleciano dividió el imperio en 285 después de Cristo en 4 gobernantes, 2 Augustos y 2 Césares, cada uno gobernando regiones diferentes. Lo que parecía una solución administrativa inteligente fracturó a Roma permanentemente en 2 mitades con ejércitos y capitales separados. El Imperio Romano de Oriente, centrado en ciudades como Antioquía y más tarde Constantinopla, prosperó, beneficiándose de mejores defensas, rutas comerciales y riqueza. El Occidente, con capitales que se desplazaron entre Milán y Rávena, luchó contra invasiones, hambrunas, pérdida de población y un ejército crónicamente subfinanciado. El corazón del poder ya no estaba en la ciudad de Roma. ¿Pero quiénes eran exactamente los bárbaros que llamaban a la puerta de Roma? La etiqueta bárbaro fue una invención romana, un término despectivo para cualquiera fuera de su esfera cultural que hablara lenguas extranjeras o rechazara la ley romana. Pero estos grupos estaban lejos de ser hordas incultas.
Los llamados bárbaros incluían diversos pueblos germánicos, visigodos, ostrogodos, vándalos, sajones y francos, y los temibles hunos de las estepas euroasiáticas. Muchos buscaban más que destrucción, querían tierra, protección y posiciones dentro del sistema romano. Algunos fueron integrados como aliados, se les concedieron títulos militares y roles políticos. Sin embargo, una profunda desconfianza generó traiciones. La arrogancia de Roma y las promesas rotas hicieron que la coexistencia pacífica fuera frágil en el mejor de los casos. Lo que se desarrolló no fueron incursiones aleatorias, sino migraciones masivas, pueblos enteros, incluyendo familias, huyendo del violento empuje de los hunos desde el este y las crecientes presiones de recursos en casa. Roma parecía un faro de riqueza y orden, pero carecía de la fuerza para manejar estas olas de manera efectiva. Históricamente, Roma a menudo usaba grupos bárbaros estratégicamente, concediéndoles tierras a cambio de servicio militar como foederati. Líderes germánicos ascendieron en rangos, gobernaron regiones e incluso se unieron a la aristocracia romana por matrimonio. Pero incluso aliados confiables fueron discriminados, mal provistos y explotados. Los resentimientos crecieron, convirtiendo aliados en enemigos. Esta tensión explotó famosamente en 378 después de Cristo en la batalla de Adrianópolis. Los visigodos, maltratados mientras buscaban refugio, se rebelaron. El emperador Valente los confrontó con exceso de confianza pero sin preparación. La batalla fue un desastre, Valente murió, y su ejército fue diezmado. Fue un cambio monumental, los romanos se enfrentaron a un enemigo que ya no podían ignorar o controlar. Mientras los godos tallaban su lugar en la historia, otra amenaza surgió del este, Atila el Huno. Emergente de las vastas llanuras euroasiáticas, los hunos eran jinetes rápidos y feroces que cambiaron la faz de la guerra. Atila unió bandas nómadas en una fuerza formidable, negociando con Roma cuando le convenía y destruyendo ciudades sin piedad cuando no. Bajo el liderazgo de Atila, los hunos invadieron los Balcanes, amenazaron Constantinopla y exigieron tributos masivos. Cuando se volvió al oeste, el caos se desató, ciudades cayeron y el pánico se extendió. Los funcionarios de Roma lo llamaron el azote de Dios, incapaces de comprender tal devastación en su umbral. Sin embargo, la campaña más audaz de Atila llegó en 451 después de Cristo, una invasión de la Galia destinada a romper la espina dorsal del Imperio Occidental. Ciudades cayeron, y parecía que el colapso era inevitable. Pero Flavio Aecio, el último general notable de Roma, reunió una alianza de romanos y federados bárbaros por igual para un último enfrentamiento en las llanuras cataláunicas. La batalla fue brutal. Atila se retiró, Teodorico el visigodo murió. Roma sobrevivió, pero apenas. Al año siguiente, Atila invadió Italia, arrasando ciudades y enviando ondas de choque a través de la península. Roma tambaleó al borde del abismo de nuevo, pero entonces, inesperadamente, el Papa Leoni se reunió con Atila cara a cara. Lo que se dijo permanece un misterio. Algunos dicen intervención divina, otros atribuyen sobornos o amenazas. Cualquiera que fuera la causa, Atila se dio la vuelta y murió 2 años después. Su imperio se fragmentó, pero el daño a Roma fue duradero, físicamente intacto pero destrozado psicológicamente. Antes de Atila, el corazón simbólico de Roma ya había sido violado. En 410 después de Cristo, la ciudad misma cayó ante los visigodos bajo Alarico, un antiguo aliado convertido en enemigo que había intentado negociar justamente con Roma solo para ser rechazado repetidamente. El saqueo duró 3 días, con pillaje pero sin matanzas al por mayor. Fue un golpe psicológico que resonó en todo el mundo. El mito de la Roma invencible se hizo añicos. Décadas después, Roma sería saqueada de nuevo, esta vez por los vándalos en 455 después de Cristo, liderados por Genserico. Cruzaron el Mediterráneo con una flota, desembarcaron en la costa de Italia y marcharon sobre la ciudad indefensa en medio del caos político. Los vándalos saquearon metódicamente durante 2 semanas, apoderándose de tesoros invaluables y rehenes. Aunque no ocurrió una destrucción masiva, la precisión y la crueldad del saqueo redefinieron la devastación. Vandalismo se convirtió en sinónimo de destrucción gratuita. Para entonces, Roma ya no era la capital del imperio. Ese asiento se había mudado a Rávena, lejos del centro tradicional. Sin embargo, Roma aún representaba el alma del imperio. Para 475 después de Cristo, tenía un último emperador titular, un niño llamado Rómulo Augustulo,
una figura simbólica colocada por su padre, el general Orestes, gobernando un reino vaciado sin poder real. En 476 d.C., un general bárbaro llamado Odoacro exigió tierras para sus hombres. Tras el rechazo, marchó sobre Rávena, derrotó a las fuerzas imperiales y depuso a Rómulo sin derramamiento de sangre. El niño emperador desapareció en silencio, la corona imperial enviada al este a Constantinopla. El Imperio Romano de Occidente terminó no con una batalla, sino en silencio, desmantelado por negligencia, corrupción y decadencia. La caída del Occidente no fue un fin, sino una transformación. El lenguaje romano, la ley, la arquitectura y la religión perduraron, entretejidos en el tejido de nuevos reinos nacidos de las ruinas. El Imperio Romano de Oriente, más tarde llamado Bizancio, duró casi un milenio más allá del colapso del Occidente. Mientras tanto, la Europa medieval surgió, un mosaico de estados rurales y fracturados donde el legado romano permaneció en la ley, el lenguaje y la cultura. Roma susurraba en cada manuscrito, cada ley y cada monumento al poder imperial. Si esta inmersión profunda resapó cómo ves la caída y el surgimiento de Roma, suscríbete a Winds of Thought y comparte tus pensamientos. ¿Qué momento selló realmente el destino de Roma? ¿Qué lecciones perduran para los líderes de hoy? Por favor, dale like al vídeo si encontraste valor aquí.